Como en todas las civilizaciones a lo largo de la historia, la antigua Roma también disfrutaba frecuentemente de festividades y celebraciones diversas a lo largo del año. Estas evolucionaron con el tiempo y se multiplicaron o disminuyeron, pero algunas de ellas se mantuvieron durante siglos. Por todo ello, si quieres conocer cuáles eran las principales fiestas celebradas en un año natural de la antigua Roma, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 52 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Hace hoy 52 semanas, es decir, hace un año, que se inauguró este programa de historia, así que estamos de celebración. Y bueno, ya que se cumple esta efeméride tan importante para mí, para este programa y para todos los oyentes, pues quería hacer algo un poco especial. Y entonces me dije, pues ya que cumplimos un año, ¿por qué no hacemos un programa especial sobre algo que tenga que ver con las anualidades, los años, cosas así? Y pensé, oye, pues podríamos hacer algo relacionado con un año natural en la antigua Roma. Y después pensé, más específicamente, podríamos hacer algo más concreto sobre cómo era el mundo de las fiestas en la antigua Roma y cuáles eran las principales fiestas que tenían lugar a lo largo de los meses. Y bueno, ya que estamos hablando de la antigua Roma, de celebraciones, de fiestas, de religión, de creencias y de pasárselo bien, no podía contar con otra persona para este programa que con Marco Almanza Fernández, doctor en Historia Antigua, investigador y docente de la Universidad de Cantabria y divulgador con su grupo de recreación histórica Mos Religiosos. ¿Qué tal estás, Marco? Muy buenas, Óscar. Pues encantadísimo de estar en este aniversario tuyo, al cual me voy a sumar a las muy seguras felicitaciones que te habrán hecho o que te van a hacer. Así que enhorabuena por llevar un año y que cumplas muchos más en Historia, en el podcast, y por supuesto que siga creciendo la web y el blog que tienes también, de artículos escritos y por supuesto los audios, ¿no? Así que enhorabuena, felicidades. Feliciter, como decían los romanos. Como dirían los antiguos romanos, Felix dies natalis. Historial. Así es, efectivamente. Y muchas gracias. Y bueno, antes de nada, quería preguntarte, porque el meollo del asunto, ¿no? Es hablar de las 12 principales fiestas que se celebraban en la antigua Roma a lo largo del año, en cada mes. Pero antes de eso, quería preguntarte una pregunta básica y elemental sobre el mundo de las fiestas en la antigua Roma, porque es muy fácil ponernos a hablar de fiestas, pero yo quería preguntarte qué tipo de fiestas había en la antigua Roma. Es decir, si tuviéramos que establecer como una clasificación en categorías de los tipos de fiestas que se celebraban, ¿cómo sería esas categorías? Pues podemos clasificarlas de mil maneras diferentes, también, porque las podríamos clasificar según si eran celebradas por hombres o mujeres, por separado, o incluso mixto. También había celebraciones mixtas e incluso celebraciones solo para hombres, solo para mujeres, que las iremos viendo ahora. Luego también las podríamos clasificar como si son celebraciones de ritos de iniciación, o si son bien fiestas agrarias, también es importante. Y luego también las podríamos clasificar según si se está celebrando, como es por ejemplo el podcast tuyo, pues si se está celebrando el aniversario
de un cumpleaños de un emperador, en época ya del Principado, o bien la muerte del último emperador, el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, y la entrada de la República. Bueno, pues hay muchísimos... se pueden hacer clasificaciones de muchísimas maneras, según también el criterio es, propio del especialista, ¿no? O bien fiestas políticas también, relacionadas con la historia de Roma, y por supuesto, que la veremos, una de las más importantes es una del 21 de abril, que se celebra el aniversario de la fundación de Roma. Pero clasificarlas pues sería más o menos así, más o menos. Y según también las fechas en las que cuadre también, porque van relacionadas incluso algunas con mitos, mitos grecorromanos. En definitiva, que no hay un criterio único por el que podamos clasificarla, sino que es como a gusto del consumidor. Claro, efectivamente. ¿Vale? Pues si te parece bien, podemos empezar a hablar de los 12 meses del año y de las fiestas que se celebraban en cada uno de estos meses. Aclarando, por supuesto, que vamos a seguir el calendario tal y como lo entendemos nosotros hoy en el siglo XXI, no como lo entendían los romanos en su época. Claro, porque es verdad que, bueno, esto es ya da para otro programa, ¿cierto? El calendario romano, pues una época republicana empezaba en marzo, pero luego a partir de Tardo República, sobre todo a mediados de la República y sobre todo a través de la reforma de Julio César, pues ya empieza en enero, ¿no? Pero y hay que desmitificar, bueno, eso ya es para otro programa, pero el hecho de que las guerras celtibéricas cambiaron el calendario. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero Mm. es verdad que ahora, empezando, como bien dices, el año en enero, y vamos a seguir como la canción esta de 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, y a San Fermín, y entonces vamos a empezar con enero. En enero, una de las fiestas, hay que tener en cuenta que en cada mes del año, había varias fiestas, unas más, menos importantes, pero voy a elegir una por mes, si te parece, y así vamos clasificando y vamos describiendo un poquito cada una de ellas. Por ejemplo, en enero hay una que a mí me parece muy actual, que son las estrenae. Las estrenae son en honor a la diosa Sabina Estrenia, que es, digamos, una divinidad que es para las cosas que se van a estrenar. Ahí viene su nombre, ¿no? Es decir, hoy en día es nuestro 6 de enero, el Día de Reyes, que nos regalamos o se regalan cosas nuevas, ¿no? Teóricamente. Pues bien, esa costumbre venía de estas estrenae, que se celebraban el 31 y el 1 de enero, o el 31 de diciembre, 1 de enero, y que se regalaban cosas nuevas. No quiere decir como hoy regalos también, sino también, como hoy juguetes, también velas, cerámicas, comida, ropa, bueno, más o menos como hoy, ¿no? No había la tecnología que se regala hoy, pero sí otros elementos. Entonces esas cuestiones son las que se estrenaban, son las que a través del regalo, ¿vale? Entonces en este momento se estrenaban, pero también lo que ocurría en estas calendas de enero, que es el 1 de enero, es cuando se estrenaba, y ahí viene también, de ahí deriva el nombre, el cargo político de los magistrados. El 1 de enero entraba en vigor su función política, y entonces de esta manera, a través de los augurios, se hacían una serie de sacrificios para precisamente inaugurar su cargo político, que podía ser favorable o no, pero era en este periodo de las estrenas, ¿vale? Luego ya tendríamos, por ejemplo, una fiesta de los muertos, las Compitalia, luego ya la agonía, pero bueno, las Carmentalia, pero son
son fiestas también importantes, pero bueno, que no las he querido seleccionar. Pero vamos, algunas iremos comentando. Mm. Sí, evidentemente. Eso es una cosa que a mí se me hace evidente. Que aunque en este programa solo abordemos, digamos, las 12 fiestas más importantes, pues que en Roma tenías muchas más de esas 12 y Mm, daría para muchos más programas. claro. Mira, por ejemplo, si te parece, pasamos a febrero. Febrero, Mm, bueno, quería decir, enero es el mes de Jano, es el mes de entrada y salida de nuevo año, de este nuevo año que entra, y por eso es el Jano bifronte, que mira al pasado, al año pasado, y, la cara nueva, que es el año nuevo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces ahora febrero parece dedicado a Februa, que es una divinidad salutífera, de la purificación. Entonces, precisamente en febrero es cuando se va a purificar la ciudad o las ciudades, así como la gente. Y de tantas fiestas que había en ese momento, un par de ellas conocidas, y voy a aprovechar tu generosidad. Una de ellas, por ejemplo, pues hay una fiesta de las antorchas, donde hoy en día se celebra la fiesta de la Candelaria, o la purificación de la Virgen. Hemos dicho que en febrero es el mes de la purificación y se celebra precisamente en el calendario cristiano o las fiestas cristianas como el Día de la Candelaria, ¿vale? A eso del 2 de febrero, una cosa así, a principio de febrero. mm. Pero una de las más importantes y seguramente las más conocidas son las que se hacían a mediados de febrero, que son las Lupercalia, ¿eh? Estas Lupercalias en las que una serie de jóvenes, hombres, se vestían con pieles de lobo e iban semidesnudos con unos látigos de piel bien de cabra o bien de perro sacrificado en honor a Licaón, ¿no? Al lobo, a este Lupus. Entonces iban corriendo por las calles de Roma pegando latigazos a las mujeres embarazadas o las mujeres que querían ser embarazadas, ¿no? Para darles una fertilidad con la sangre del lobo, ¿no? Pero la cuestión es que no es que les pegaran latigazos como un BDSM, no, simplemente corrían y dejaban que los látigos tocaran a las mujeres. De hecho, muchas de ellas se ponían en primera fila a propósito, precisamente para que les tocara y entre comillas, les diera ese favor, ¿no? O, entre comillas, bendecir por el lobo y por estos lupercales a estas mujeres, ¿no? Entonces, esta parte del disfraz no quiere decir que hoy sean nuestros carnavales, ¿vale? Pero coincide más o menos en el disfraz que tenemos hoy, la fiesta de carnavales que tendríamos hoy, ¿vale? Y bueno, pasamos ahora al mes de marzo, que como tú decías bien en la introducción, era el primer mes del calendario romano, al menos hasta el final de la República, o al menos hasta la época tardorrepublicana. ¿Qué fiesta importante tenía lugar en este mes? Pues mira, marzo, que está dedicado a Marte, y hay que tener en cuenta que Marte en un primer momento es una divinidad agrícola y luego cuando los romanos conocen la Magna Grecia ya en el siglo IV, III antes de Cristo, empieza a tener un carácter bélico. Y precisamente en marzo es cuando empieza el periodo agrícola, pero también el periodo bélico. Entonces, si en febrero era el mes de la purificación, donde se purificaba la ciudad, la gente, pero también los instrumentos y las armas militares, y los instrumentos musicales que iban a utilizarlo los soldados, en marzo era curiosamente un mes donde se hacía entre otras fiestas, ya digo que hay varias,
una procesión de mujeres casadas, ¿no? Eran las matronalia, y entonces los esposos hacían regalos a las mujeres y hacían, de hecho, banquetes. Y esto es debido a la celebración, ¿no? Del mito o de la leyenda del rapto de las Sabinas por parte de los propios romanos en época de Rómulo, y que, bueno, ellas, pasado un tiempo, que se habían casado, en este caso, forzosamente, ¿no? Con los romanos, bueno, tuvieron hijos, y cuando hubo los sabinos, ¿no? Se iban a enfrentar a los romanos para recuperar a sus mujeres, hijas, hermanas, etcétera, las propias mujeres intermediaron entre los dos bandos, ¿no? Se pusieron en medio y dijeron que se unieran, ¿no? Entonces, precisamente los romanos lo que hacen es adorar, ¿no? O enaltecer el valor de la mujer en este caso, ¿no? La mujer que ha tenido un hijo, ¿no? Entonces, a su vez, y muy curiosamente, también se dedica en estas calendas de marzo a Juno Luquina, la que va hacia la luz, la que ve, la que pare, la que ayuda la que protege en los partos, y a las mujeres que van a dar a luz. Por eso está aquí unido estas dos festividades. Y por supuesto, en marzo no podíamos olvidarnos del Navigium Isidis, del navío de Isis, que también se hace, bueno, pues una procesión que hoy podíamos, digamos, compararla en cierto modo. Algunos autores no lo piensan así, como Jaime Albar, que es la Virgen del Carmen, ¿no? Pero bueno, se hace la misma celebración, aunque, bueno, las dos divinidades evidentemente no tienen que ver, pero sí la forma de adorarlas, ¿vale? También tendríamos Cibeles, en marzo tenemos además muchas fiestas y además algunas de culto relacionado con culto oriental, como la fiesta de Cibeles también, etcétera, etcétera. Así que, si quieres, pasamos a abril. Sí, porque yo creo que para hablar de las fiestas en la antigua Roma podríamos dedicar no un podcast, ¿no? Sino ya toda la serie de podcasts Sí, dedicados uno a cada fiesta. totalmente, totalmente. Pues mira, en abril Aguasmil, pues resulta que abril parece ser que está dedicado a la diosa Afrodita o Venus, que recibe el nombre de Aprilis, que es un nombre arcaico de Venus, y en este caso parece ser que está relacionado mucho con la floración, con Flora también aparece aquí en las Floralia, que es las fiestas de la diosa Flora, y entonces está relacionado, pues, bueno, pues con esa fecundidad, ¿no? Que da también Venus, ¿no? Y ese floramiento, esa apertura de los pétalos de la flor y que por tanto permite la reproducción de la misma. Por eso es una fiesta, bueno, es un mes dedicado a Venus. Pero también aquí tenemos de nuevo a Cibeles, con una Magna Mater, con una gran madre de los dioses, con las megalenses, pero una de ellas es muy importante, la fiesta que se hace aquí, de hecho aproximadamente el 12 de abril, que son las Cerealia. Y son fiestas dedicadas a Ceres, a la diosa griega Deméter, que es la diosa de la agricultura. Y lo que se conmemora es el regreso de Prosérpina, que había sido raptada por el dios Plutón, el dios del inframundo, del Hades, y que, bueno, pues en este momento se celebra el reencuentro, ¿no? de Prosérpina con su madre Ceres, ¿no? Entonces aparece Ceres y por aquí, aparece el Flamen Cerealis y demás, ¿no? Pero bueno, es muy interesante cómo se celebra también el 21 de abril, que estará una fiesta importantísima en Roma,
y se celebra dos cosas, además muy interesantes. Una, posiblemente, una fiesta a las vestales, y otra, que ahora explicamos muy brevemente, es la Palilia o la Parilia, que es en honor a la diosa Pales, que es una divinidad que está muy emparentada con el tema de la castidad, también con el palatio, con la zona palacial, y que está relacionada, por supuesto, junto con las vestales, con el nacimiento de Roma, de la fundación de Roma, ¿no? Que se dice, según Ovidio, nos cuenta que fue el 21 de abril del año 753 a.C. Entonces, en este caso se va a celebrar de forma anual, cada año, la fiesta de las Palilias y la fiesta de las Vestales, donde ellas tienen ese mayor protagonismo, ¿no? Porque recordemos que ellas son las protectoras, entre otras funciones, protectoras del fuego sagrado de Roma, y que mientras ese fuego sagrado de Roma siga prendiendo, Roma no caerá, ¿no? Entonces se celebra precisamente ese día del 21 de abril una fiesta de las Vestales por el cuidado del fuego sagrado eterno de Roma, que es el corazón, la vida de la propia ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también pues hay fiestas relacionadas con la agricultura, que es fundamental también tenerlo, ¿no? Y bueno, pues si quieres, pasamos a mayo. Sí, en mayo. Y en mayo no se me ocurre ningún dicho popular. O sea, salvo este de no te quites el sayo hasta el 40 de mayo. O algo Sí, así. sí, no te quites Hasta el el sayo 40 de mayo no te hasta el quites el 40 de sayo. mayo, no te quites el sayo, efectivamente. Pues mira, en mayo parece ser, bueno, hay una pequeña controversia si es la diosa Maya, que es la madre de Mercurio, o está relacionada con los mayores, también, como una celebración bueno, un mes dedicado a las personas mayores. En el mundo céltico es Baltán, o el fuego de Bel, pero en este caso también se hace una celebración que es muy interesante, son las Lemuria, ¿eh? Que es precisamente unas fiestas que se hacen del 9, el 11 y el 13 de mayo para conjurar a los lémures, es decir, a las almas de los muertos. Y entonces, ¿qué se hacía aquí? Pues el pater familias de cada grupo familiar lo que hacía era lanzar unas 9 habas negras hacia atrás, mientras caminaba conjunto con su familia por la casa, y de tal forma que los lémures, esos almas de los muertos atormentados que podían hacer daño a los vivos, junto con o larvae también, las larvaria, que también es otra fiesta dedicada a los muertos, para que no molestaran a los vivos. Y entonces se celebraba estas Lemuria, que es en honor a las almas de los muertos para que no no hagan daño. Es posible que junto con la fiesta de las larvaria, o las larvae, podamos atisbar un poquito de imagen, en el sentido que podían vestirse de espíritus, ¿no? Y eso nos puede recordar un poquito a nuestro Halloween, ¿eh? Pero bueno, es para que los espíritus se confundan y no hagan daño a los vivos, ¿vale? Bueno, en mayo también se hace la Ambarvalia, que es muy, muy interesante porque se ofrece una Taurilia, que es el sacrificio de un cerdo, una oveja y un toro a Marte, y también estaban los fratres arbales, que eran los que lo dirigían, ¿vale? Así que vamos a junio, si te parece. Sí, ya estamos llegando al veranito y a mis meses favoritos porque son el mes del divino Cayo Julio y el mes del divino Augusto. Eh, Pues ahora que empieza junio, el caloret, ¿eh? Y entonces,
y tú bien sabes que estoy resumiendo mucho, Sí, que sí. me da muchas tentaciones de continuar con ciertas fiestas, pero bueno, me Sabemos estoy que te estás conteniendo mordiendo la lengua. totalmente. Pues Junius está dedicado posiblemente a los juniores, es decir, a los jóvenes, o también puede estar relacionada con Juno, que es hermana y esposa de Júpiter, ¿vale? Que es la que se le pone como función, pues protectora de los matrimonios, de la mujer casta, de la mujer considerada adecuada en la antigua Roma, ¿vale? Eh, Hay muchísimas también festividades, también dedicadas a las matres o la fiesta de la Mater Matuta, que es el 11 de junio. También hay una cosa que es muy curiosa, que, bueno, pues también tiene mucha relación, por supuesto, con todo esto de la naturaleza, que no solo el mundo romano lo adopta, sino también los celtas, incluso en la propia mitología y costumbres vascas del norte de España, también hacen alguna cuestión, ¿no? Que es relacionada con Basa Andre, que es la señora del bosque, y con su esposo, el Basa Jaún, el señor del bosque o Aker, y hacen, digamos, una serie de fiestas relacionadas con el fuego, con ese solsticio de verano, que es el 23 de junio. Y el 23 de junio es, ¿por qué se celebra esto? Pues incluso en Roma también se hacía así, porque precisamente era el día en el que la noche se hacía más corta, el día más largo, y a partir de ese momento, pues la noche cada vez iba a ser más larga y el día más corto, ¿no? Como pasa evidentemente hoy en día. Y claro, lo que se celebra es, lo que se pretende celebrar es darle fuerza al sol, por eso las antorchas del día de San Juan, y que se salta y que se encienden unas hogueras en las playas o en cualquier casa, se ponen unas velas, eh, entonces lo que se hace es darle luz a la oscuridad, ¿no? Entonces por eso nos da pena, ¿no? Que la luz cada vez sea más corta y la noche más larga. Por eso se hace el tema de las hogueras, de las velas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en junio tenemos los matrimonios también, ¿eh? Tenemos también fiesta de las Carnaria, que es muy interesante porque, de hecho, los alimentos que se hacen en la Carnaria es precisamente nuestra fabada. La fabada famosa asturiana es precisamente origen de esta Carnaria, ¿eh? Así que hay que desmentir ciertas procedencias, sino que ahí vemos que la carnaria, la fabada nuestra de toda la vida, con tocino, con habas en vez de con judías, es verdad, se hacía ya en la antigua Roma. Hmm. Es muy importante hablar sobre estas cosas porque al fin y al cabo nos damos cuenta de que seguimos siendo muy romanos y muchos romanos y muchos romanos. Sí, totalmente, totalmente. Así que cuando toméis una fabada, sabed que estáis comiendo una comida romana. Y además la fabada se comía precisamente para banquetes, en las Carnarias y otras festividades. De hecho, tenemos una receta al respecto en el YouTube de Mos Religiosos haciendo una receta de este tipo. Ya veréis qué diferente es un poquito a lo que tenemos hoy. Bueno, vamos a julio, ¿eh? Viene julio y no el cantante. Y entonces, este mes dedicado al famoso Julio César, que se puso su mes aquí, pues tenemos también varios juegos, ¿no? Varias festividades. Hay que tener en cuenta que todas estas festividades, aunque parezcan fiestas divertidas y todo
jauja están muy relacionadas con el tema religioso. Aquí siempre hay sacrificios, hay rituales y por tanto todas estas fiestas son las que permitían a los romanos no trabajar. Son días nefastos. Los nefastos son aquellos días, hago un paréntesis, son aquellos días en los que no hay cosas lícitas por hacer, es decir, no hay juicios, no hay trabajo, y los días fastos son los días que permiten hacer, de faquer, de facer. Entonces son los días de trabajo. Entonces los días de fiesta son días nefastos, los que no se pueden hacer, o la mayoría de los días nefastos no se pueden hacer cosas de trabajo, laborales, juicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en julio, aparte de los juegos apolinares, en honor a Apolo y a su madre Latona, tenemos, por ejemplo, la fiesta de Isis, que también es la Stella Maris, es digamos, la estrella polar, y se dedica también el templo del Divino Julio, Luego también hay fiestas dedicadas a Neptuno, que son las Neptunalia, para, digamos, honrarle, para conjurar la sequía, que no haya una sequía y que, bueno, pues se sacrifica un toro, un buey blanco para, para Neptuno, ¿vale? Y bueno, eso sería, digamos, en julio, más o menos, sería lo que tendríamos en cuenta, ¿vale? Ah, bueno, perdón, hay una fiesta en julio, a principios de julio, el 5 que son las Poplifuges, y es en honor a Júpiter. ¿Y por qué digo que es muy curioso? Porque de estas Poplifuges lo que se celebra es, descalzos, la fuga del rey Tarquinio el soberbio, ¿eh? Y es muy curioso porque empiezan a andar sobre brasas, los Poplifuges, y van descalzos. Y es muy curioso también, ¿eh? Bueno, vamos a agosto, Augustus, ese octavo mes del calendario. Y agosto evidentemente, es un mes dedicado al emperador Octavio Augusto, y que, bueno, está muy relacionada con los bosques, sobre todo. Una de las fiestas más importantes son las Vertumnalia y son festividades dedicadas a Diana y a Vertumno, que, digamos, Vertumno presidía el cambio de las cosas, el tránsito de las estaciones, también es protector de los huertos y patrón de los comerciantes, y en este caso también se celebraba ese festival de Diana, de los bosques, de la diosa cazadora y la fecundidad. En este mes lo que se hacía mucho era pedir a Diana la protección del bosque cuando ibas a acceder a uno de ellos digamos, a consumir los recursos del bosque, bien madera, bien los animales de caza que estaban en su interior. Entonces, en este caso, se les pedía. Pero también era un culto femenino, donde también las mujeres, digamos que acudían a la diosa adornadas con guirnaldas y, bueno, pues en este caso dejan en el templo de Diana lamparillas encendidas durante toda la noche para darle poder, darle ese, digamos, esa fuerza, ¿no? Y precisamente ese 15 de agosto es lo que la Iglesia cristiana va a convertir en la Asunción de la Virgen, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque en ese día 15 de agosto la juventud se le purifica con agua, y se hace una festividad. Es una purificación y se hace un festín con vino, con cabra, tortas, tortas con manzana. Entonces se hacen esos pastelillos de torta de manzana, de tarta de manzana, ¿vale? Y entonces se hace la Asunción de la Virgen, porque también se pensaba que Diana
iba de los bosques al cielo en ese día y por tanto la Iglesia Católica lo ha asemejado a esa asunción, a esa aparición o alzamiento de la Virgen como lo hacía Diana en su momento. También tenemos tema de Vulcanalia, las Vinalia, etc. Y uno muy importante, que esto le daba mucho miedo a los romanos, es el Mundus Patet, el 24 de agosto, que es cuando el mundo estaba abierto. Esto quiere decir, el mundo era la puerta del Hades, del inframundo. Entonces, aquí en este momento podían ocurrir cualquier cosa. Y entonces había que hacer expiaciones y sacrificios de animales de color negro. Entonces, según lo que has contado, hace muy poco que pasamos esta fiesta, ¿no? Porque dijiste que es el 24 de agosto y estamos empezando en los primeros días de septiembre. Claro, pues lo hemos pasado y no nos hemos dado cuenta de que el mundo se estaba... Por eso hay tanta tormenta en la península, porque el mundo se nos está cayendo, el cielo se nos cae en nuestras cabezas, ¿no? Como decía Asterix y Obelix. Y lo que tendríamos que haber hecho es sacrificios ectónicos, sacrificios a los dioses del inframundo para que no nos trague la tierra, ¿no? Es la expresión esta de tierra, trágame, pues precisamente venía de este mundus patet, porque te podías meter en la tierra, en el inframundo, y que la tierra te tragara. Entonces había que contentar a los dioses para que no te trague la tierra. Bueno, y ahora sí que entramos en el mes en el que estamos ahora mismo, entramos en septiembre, para ver qué tipo de festividades había ahí, en el mes de la depresión postvacacional por excelencia. Sí, pues en este séptimo mes, según el calendario prejuliano, si empezamos con el calendario de marzo, este mes evidentemente no está dedicado a ningún dios ni a ningún esto porque es un mes directamente numerario, no dedicado a ninguna divinidad. En este caso, bueno, pues hay varios juegos. Es más, septiembre, efectivamente, y como tú bien has dicho, es más post-vacacional. El septiembre tiene menos fiestas, tiene muy pocas fiestas, es más de trabajo. En este caso. Pero siempre hay alguna fiesta. Y uno de ellos, y aquí creo que es importante pararse, es el 13 de septiembre, en los idus de septiembre, lo que se hacía era la ceremonia, si la ocasión lo requiere, se hacía la ceremonia del clavo. ¿Vale? La ceremonia del clavo era precisamente fijar un clavo en la pared del templo de Júpiter Capitolino para precisamente dejar ahí clavado todas las enfermedades que en Roma ocurrían o en todo el territorio romano podían ocurrir. Por ejemplo, ahora que estábamos con el tema de la pandemia del coronavirus, si fuéramos antiguos romanos, lo que seguramente hubiéramos tenido que hacer, al menos durante 2 años, es fijar un clavo de hierro en la pared con una serie de fórmulas mágicas que se hacen en este ritual para fijar ahí esta enfermedad, ¿vale? Y entonces también, y que por supuesto no se sacara ese clavo, porque la peste volvería, ¿no? Cual mito de Pizoi de Pandora o caja de Pandora, la enfermedad saldría para toda la humanidad. Pero también se hacía, evidentemente, eso se hacía por la mañana, por ejemplo, y por la tarde se hacía un banquete de Júpiter. Entonces, ese día se hace también un banquete en honor a esta divinidad principal en el panteón romano. Y octubre, si te parece, octubre es una divinidad, es un mes
que tampoco tiene una divinidad concreta, pero es un mes que de nuevo se abre el Mundus Pater, es el 24 de agosto, el 8 de noviembre y el 5 de octubre, y se vuelve a hacer esos sacrificios. En octubre, evidentemente, tenemos una divinidad, perdón, otra vez con la divinidad, tenemos una festividad fundamental que es el Equus October, que es el caballo de octubre, nada que ver con el Oktoberfest, pero en este caso lo que se hace es además en Mos Religiosus hemos recreado este Equus October o October Equus en Gilena, y vamos a volver a hacerlo ahora a finales de este mes de septiembre, y ahí en Gilena, Sevilla, y se celebra es una fiesta relacionada con la fecundidad y la guerra, en el que se celebraba el sacrificio del caballo derecho del carro que hubiera vencido en la carrera, dedicado a Marte. Y se le cortaba la cola y se la llevaba corriendo a la Regia. La Regia es el lugar donde vive el Rex Sacrorum, y está precisamente enfrente de la Casa de las Vestales y el templo de Vesta. Y entonces esas gotas que se llevan corriendo para allá se depositan sobre el altar, y parte de la cola y parte de esa sangre que sobraba se quemaba, y era uno de los ingredientes que las Vestales confeccionaban como una sustancia purificadora, que es el sufimen. Y luego, curiosamente, aparte de comerse las piezas cárnicas del caballo, por supuesto que no hay que desecharlo, o bien se pone en el macelum, que es el mercado, la cabeza del caballo, que también se cortaba, era disputada por vecinos de la Subura y de la Vía Sacra, y según vencieran uno u otro barrio, colgaban el caballo, la cabeza, en la Torre Mamilia o en el Muro de la Regia. ¿Vale? La Regia si es la Vía Sacra, o la Mamilia si son los de Subura. Entonces, podemos ver aquí un atisbo del rugby o del fútbol americano o del calcio italiano. Pues es muy difícil, ¿vale? Así que no lo podemos ver, porque el calcio italiano, por ejemplo, pues se asemeja más a un juego inventado o más o menos inventado por Julio César para las legiones, que se parece, que es el Arpastum, que se parece mucho. Pero bueno, la fiesta más importante es esa, el 12, el Equus October, que es fundamental. Hay que ver con el Julio César, ¿eh? No solo se dedicó a conquistar, a ganar guerras y a conquistar corazones, sino que también le daba por ahí y se inventaba un deporte. Bueno, a lo mejor no es que se lo inventara, pero sí es verdad que desarrolló enormemente el juego del Arpastum para sus legionarios, para que no estuvieran, digamos, aburridos y se divirtieran y, bueno, pues estuvieran entretenidos, y que a la vez entrenaran la fuerza y la velocidad. Entonces, en octubre, bueno, tenemos Armilustrum, también, que es ceremonia de purificación de las trompetas al cerrarse, digamos, la estación guerrera. Si en febrero lo teníamos de apertura, ahora el Armilustrio lo que hace es cerrar esa ceremonia. Y por supuesto, tenemos esa fiesta indoeuropea, porque se celebran varias culturas, pero lo conocemos como el mundo celta como el Samaín, o en la cultura romana el día de Pomona, donde también las manzanas que eran recogidas por la población, la pomme, entonces que es manzana, entonces y de ahí viene pues pomme de terre, que es manzana de tierra, que es la patata, bueno, eso ya en francés y tal, pero se utilizaba varias manzanas,
y con una vela en el medio, una lucerna, pues a modo de ahuyentar a los malos espíritus que estaban en ese momento. Más o menos lo que se hace hoy en día con la fiesta norteamericana de Halloween, con la calabaza y demás. Pero bueno, es algo para ahuyentar los malos espíritus el día 31 de octubre. Hmm. Sí, yo creo que a lo largo de este programa estamos aprendiendo muchísimo acerca de cuánto ha influido, ¿no? Las fiestas romanas en nuestras fiestas actuales, las fiestas que seguimos celebrando en el siglo XXI. Sí, de hecho hay muchísimas fiestas que celebramos hoy como actuales cuando proceden del mundo antiguo. No digo ya no romano, sino del mundo antiguo en general. Así que es interesante ver cómo si ha habido evolución o no en el mundo, al menos en ciertas costumbres. La historia sí, pero en las costumbres no ha habido apenas evolución de Hmm. progreso. Seguimos haciendo lo mismo que hace 2000 años o más. Pues vamos a noviembre, ¿eh? Ya nos queda 2 meses y en noviembre, bueno, evidentemente, pues está el Día de Todos los Santos, ¿no? Que es una fiesta cristiana, que es el 1 de noviembre, y mi cumpleaños, importante también. Y no es el Día de los Muertos, por cierto que el Día de los Muertos fue una invención posiblemente de la Orden de Cluny, de la Orden francesa de Cluny, en la Edad Media, para recaudar dinero en los cementerios, pero no vamos ahí, sino que vamos a las festividades de noviembre. Vuelve a abrirse por última vez en el año el Mundus Patet, este 8 de noviembre, y también hay las rituales en memoria de la muerte y la resurrección de Osiris. Para el culto isíaco es fundamental este ritual, ¿vale? Entonces, Isis es también celebrada en ciertos días de noviembre, por ejemplo el 15 de noviembre, y no hay celebraciones así importantes, excepto que en los juegos plebeyos, en honor a Júpiter, pues había un cuerpo sacerdotal, que eran los Septemviri o Puloni, que hacían un festín en nombre de la plebe para Júpiter. Es decir, que la plebe era la que asistía, en este caso, al banquete. Y bueno, pues era también en este festín la acompañaban Juno y Minerva, y el dios, curiosamente, la estatua del dios comía recostado mientras que las diosas estaban sentadas. Entonces, aquí tenemos bueno, una doble visión, ¿no? Del propio festividad. Del lectisternio, que es como hace Júpiter, y el selisternio. Es decir, lectisternio, es decir, en el lictus, tumbado, y el selisternio, las sillas, como comían, en este caso banqueteaban de forma sentada. Bueno, pero vamos, en noviembre no hay unas fiestas importantes. En cambio, en diciembre sí. Hmm. El 10º mes de Cambridge, según el calendario Romuleo, o nuestro 12º mes y último, tenemos este mes de diciembre. El mes de diciembre es muy curioso porque podríamos contar muchísimo de este mes, pero una de las fiestas, ¿no?, más, digamos, conocidas son las Saturnalias. Las Saturnalias son unas festividades que además, evidentemente en honor a Saturno, ahí procede su nombre, pero que empezaba el 17 de diciembre y que incluso con el emperador Calígula se extendieron hasta el día 21, 22 de diciembre, y con el emperador Domiciano hasta el 24 de diciembre. ¿Podrían coincidir, podría ser herederas nuestras navidades con las Saturnalias? Pues sí y no. Y me explico. Lo único que hace coincidir que tenga el punto de unión entre ambos
es que coinciden en un día concreto de comienzo de las Navidades, que es el 24, 23, 24 de diciembre, con el final de las Saturnalias. Pero sí podrían coincidir con nuestras Navidades, porque evidentemente con el devenir histórico no se celebran las Navidades el 17 de diciembre, sino que se trasladaron a partir del 24 de diciembre en adelante, para hacerlas coincidir con la natividad la noche del 24 al 25, que es, según la mitografía cristiana, hacía nacer a Jesús. No Cristo, sino a Jesús, ¿no? Cristo es el nombre teológico que le ponen a Jesús. Pero y procede además del siglo V después de Cristo. Pero bueno, no me quiero meter ahí. La cuestión es que la cuestión es que el 24 de diciembre, 25, esa Nochebuena, ¿no?, que celebramos hoy, nace Saturno, nace Jesús, pero también en el culto mitraico nace Mitra, el Sol Invictus, nace Buda, nace Mercurio, nace varios dioses de distintas culturas y lugares, y por tanto es fundamental saber que uno, por ejemplo, el que más me gusta, el que más me atrae, el mito es del Sol Invictus, porque precisamente en ese momento es cuando la noche es más larga y a partir de ese momento el sol vence a la noche, por eso se llama la fiesta del Sol Invictus, y a partir de ese momento el sol, el día cada vez será mayor y la noche más corta, ¿no? Por eso vence el sol a la noche, ¿no? El Helios Anix o Sol Anix a la noche. Y entonces, bueno, pues en ese momento también había regalos, también había esas festividades, y además se hacía una cosa muy curiosa, que era el transformismo, donde también había hombres que, bueno, plebeyos que se convertían en servidos por sus, perdón, esclavos que eran servidos por sus amos, en un banquete, si es que lo querían los dueños, que eso no siempre es generalizado, y bueno, pues en ese caso los dueños, los patricios, se convertían en esclavos, ¿no? Entonces era un juego gracioso de, digamos, de inversión de roles, que es muy curioso, ¿no? Y bueno, pues también se celebraban cosas, se regalaban cosas, y bueno, pues se celebraban varias cositas también a lo largo del mes, y bueno, que es interesante, ¿no? Como en esto también aparece ritos solares, ¿no? Isis y Osiris, también la fiesta del Sol Invictus, como hemos comentado. Bueno, pues en ese sentido, pues también se hacen bromas, ¿no? Que es lo que posiblemente pudiera dar lugar a nuestra Día de los Inocentes, ¿no? Aparte de aquello de que ocurrió con Poncio Pilates, ¿no? Según la teología cristiana. Pero bueno, y tendríamos ya, por supuesto, el 31 de diciembre, que es la noche visperal de las estrenae, de las estrenas, donde hay, pues, reparto de regalos, bullicio, fiestas, bromas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, no hay consumo de uvas, las 12 uvas que hacemos aquí en España, no había en ese momento. Así que, bueno, pues con el 31 de diciembre y cantando villancicos, pues terminamos el año. Sí, bueno, y yo quería decir que no solo en la antigua Roma, yo creo que la costumbre de tomar uva es muy española, ¿no? Me refiero, creo que Sí, no se hace en el mundo. sí, además es que fue por casualidad, parece ser que fue por un exceso de producción de uvas, y para la venta de uvas, pues una tradición, ¿no? Aquí en España, que a mí me parece estupenda, además, el tomar las 12 uvas de la suerte, que se llaman, y sobre todo para los más supersticiosos, pues tomar esas 12 uvas, otros 12 gajos de mandarina, lacasitos, aceitunas, o lo que puedan tomar y les permita el cuerpo también, o les apetezca, pues eso, pues tomar sus 12 cosas. 12 que no 13, por el tema, es muy curioso, pero también por el tema de superstición de 13 uvas, no pueden ser 13 uvas por el número
supersticioso del 13, pero también, muy importante, por la hora, por el formato sesagesimal de las horas, de los minutos, etcétera, etcétera. Encaja mejor 12 segundos que 13. Entiendo. Por ser números pares también. Los números pares siempre están muy relacionados con la superstición, la magia, y los impares con la hechicería, con la magia, etcétera, etcétera. Lo incorrecto son los impares, los pares son lo correcto según, bueno, pues la numerología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, según costumbres, supersticiones, culturas y arraigo popular. Y no me quiero enrollar más. Y bueno, ya que has estado todo el programa mordiéndote la lengua para no extenderte de más y poder constreñirnos a este formato de 45 o 60 minutos que tenemos en el podcast de historia, quería darte ahora como última pregunta un poco de libertad para que nos recomendaras alguna obra, algún ensayo, algún manual en el que pudiéramos aprender más sobre el mundo de las fiestas en la antigua Roma. Pues mira, una, por ejemplo, se me ocurre ahora, de fiestas romanas de Javier Gálvez, creo que está escrito en el 2020, así que recientito, sacado del horno. Y por supuesto también algo mucho más reducido, pero muy curioso también, es de nuestro amigo Fernando Lillo Redonet, que es Un día en Pompeya, y cómo cada personaje en ciertas horas del día se va actuando, ¿no? Sí. Los meses y las horas es algo de procedencia republicana frente a los días de la semana. Los días de la semana es un producto, una creación del siglo III o IV después de Cristo, ¿vale? Y además cada día, si os fijáis bien, está dedicado a una divinidad. Lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, Venus para viernes, sábado para Saturno y el dies solis, el día del sol, el domingo. Para que veáis que cada día de la semana está dedicado a una divinidad romana en castellano. En inglés es parecido, excepto algunos de los días, que es muy, muy curioso. Está bien saberlo. Y bueno, y con eso y con las recomendaciones bibliográficas que nos ha hecho, nos quedamos y lamentablemente pues tengo que decirte que hasta aquí ha llegado este programa. Cierto es que si nuestros oyentes, las personas que están escuchando este podcast, así lo quieren, pues a lo mejor hay una avalancha de peticiones para que hagamos una segunda parte y hablemos sobre más fiestas de la antigua Roma. En ese caso, te volveremos a contactar. Claro, sí, yo estoy disponible 365 días del año y si es bisiesto 366. Y bueno, pues en mi caso un placer como siempre estar en tu compañía, en tu programa, en tu casa virtual y auditiva. Y bueno, pues para lo que necesites y tu audiencia también, a disposición estoy. Así que un abrazo grande. Muchísimas gracias. Ahora sí, ha llegado el final del programa 52 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Marco o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!